Bienvenidos al módulo 4 de nuestro curso de auditoría, en el que nos adentraremos en un aspecto fundamental para la práctica profesional: las normativas y los estándares internacionales que guían y respaldan el trabajo del auditor. Hasta este punto, hemos estudiado la importancia de la auditoría, sus objetivos, los tipos más comunes y la forma en que se planifica y ejecuta una revisión. Ahora damos un paso más para comprender el marco normativo que garantiza que nuestro trabajo no se quede en simples recomendaciones, sino que tenga sustento técnico, legal y ético. La auditoría, para ser realmente efectiva, necesita apoyarse en un conjunto de reglas claras que aseguren consistencia, calidad y credibilidad. Estos estándares internacionales permiten que el trabajo de un auditor en Costa Rica, por ejemplo, pueda ser entendido y valorado en cualquier parte del mundo, porque se basa en principios reconocidos globalmente. Además, en el ámbito local, contamos con un marco legal que establece lineamientos específicos que deben cumplirse y que nos recuerdan que la auditoría es también un ejercicio de responsabilidad pública. En este módulo revisaremos distintos marcos de referencia, como las normas internacionales de contabilidad para el sector público, conocidas como NICSP, que buscan garantizar transparencia y rendición de cuentas en las entidades gubernamentales. Las normas internacionales de auditoría, que establecen los principios y procedimientos básicos de nuestro trabajo. Y el marco COSO, que nos ayuda a comprender cómo se gestiona el control interno en una organización y cómo se relaciona con la gestión de riesgos. También hablaremos del Código de Ética del IFAC, un pilar fundamental para la independencia y la objetividad del auditor, y finalmente revisaremos el marco legal costarricense y las responsabilidades profesionales y legales que asumimos al ejercer esta función. Quiero resaltar que la ética será un eje transversal en todo este módulo. No basta con aplicar normas técnicas si no hay una conducta profesional intachable que respalde cada informe. La confianza del público, de las organizaciones y de los entes reguladores en nuestro trabajo depende de que podamos demostrar objetividad, independencia y profesionalismo. Así que, al recorrer este módulo, les invito a reflexionar no solo sobre el contenido de las normas, sino también sobre su aplicación práctica y sobre la importancia que tienen para construir una auditoría que aporte transparencia, credibilidad y valor a las organizaciones. Con esta introducción damos inicio a un bloque clave, que será la base para entender cómo la auditoría se conecta con la responsabilidad social y con la confianza en la información financiera y de gestión. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público, conocidas como NICSP, son un conjunto de lineamientos diseñados para garantizar que las entidades gubernamentales presenten su información financiera con transparencia, consistencia y responsabilidad. A diferencia de las normas utilizadas en el sector privado, las NICSP se enfocan en los organismos públicos, que manejan recursos del Estado y, por lo tanto, deben rendir cuentas de manera clara a la ciudadanía. La aplicación de estas normas busca un objetivo muy concreto: que los estados financieros del sector público reflejen de forma real y completa el uso de los recursos, evitando distorsiones, ocultamientos o prácticas que puedan generar desconfianza en la gestión de los fondos públicos. Pensemos, por ejemplo, en un ministerio que recibe presupuesto para infraestructura. Gracias a las NICSP, los informes que se elaboren deberán mostrar con claridad no solo cuánto dinero se ejecutó, sino también cómo se utilizó, qué compromisos quedaron pendientes y cuáles fueron los resultados de esa inversión. Esto permite que la ciudadanía, la Asamblea Legislativa o los órganos de control puedan evaluar con objetividad la gestión de los recursos. En Costa Rica, la adopción de estas normas tiene una relevancia particular, ya que la Contraloría General de la República ha promovido su aplicación como parte de un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y la confianza pública. Al aplicar las NICSP, nuestro país se alinea con estándares internacionales que facilitan la comparación de información con otros estados y organismos y al mismo tiempo mejoran la calidad de la información que reciben los distintos usuarios. Para el auditor, las NICSP son una guía clave al momento de evaluar si la información que presenta una institución pública cumple con criterios de transparencia, confiabilidad y comparabilidad. Recordemos que, en el sector público, los recursos administrados no pertenecen a una sola empresa ni a un grupo de accionistas, sino a toda la sociedad.
Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia de que los informes financieros reflejen la realidad de manera fiel. En la práctica, cuando un auditor revisa la ejecución presupuestaria de una municipalidad o un ministerio, debe verificar que la información presentada se ajuste a las NICSP. Esto implica evaluar la correcta clasificación de los ingresos y gastos, la adecuada presentación de activos y pasivos, y la revelación suficiente de la información que permita a los usuarios comprender la situación financiera de la institución. Podemos decir entonces que las NICSP son mucho más que un requisito técnico. Representan un compromiso con la transparencia y con el buen gobierno. Para nosotros, como auditores, comprender su alcance y aplicación significa contribuir a que los recursos del Estado sean gestionados con responsabilidad y que los ciudadanos tengan la certeza de que cada colón invertido está debidamente registrado, supervisado y reportado. Las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS, son la base que guía la práctica profesional de los auditores en todo el mundo. Su propósito principal es establecer principios claros que aseguren que el trabajo del auditor sea de calidad, consistente y confiable, independientemente del país en el que se realice. Estas normas han sido emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y constituyen un marco de referencia global para el ejercicio de la auditoría. En esencia, las NIAS definen cómo debe planificarse, ejecutarse y documentarse una auditoría, además de establecer el nivel de evidencia que se requiere para respaldar las conclusiones del auditor. Esto significa que no basta con revisar documentos o aplicar procedimientos de forma aislada. El auditor debe seguir una metodología estructurada que le permita llegar a conclusiones sólidas y bien fundamentadas. Un aspecto clave de las NIAS es que garantizan la calidad del trabajo auditor. Por ejemplo, cuando se audita una empresa que presenta estados financieros al público, las NIAS establecen que el auditor debe aplicar pruebas de control, recopilar evidencia suficiente, mantener independencia y objetividad, y finalmente emitir un informe que refleje con claridad si los estados financieros cumplen con los principios de contabilidad aplicables. De esta manera, los usuarios de esa información, ya sean inversionistas, bancos, proveedores o autoridades, pueden confiar en que las conclusiones del auditor no son arbitrarias, sino que se sustentan en estándares reconocidos a nivel internacional. En el caso de Costa Rica, la adopción de las NIAS reviste una importancia particular, ya que asegura que los informes de auditoría que se emiten en nuestro país sean comparables con los emitidos en otras jurisdicciones. Esto resulta especialmente relevante en un entorno cada vez más globalizado, donde las empresas costarricenses interactúan con inversionistas extranjeros, organismos multilaterales y socios comerciales que esperan uniformidad en los estándares de auditoría. Para los auditores en formación, comprender las NIAS es esencial porque nos brindan una hoja de ruta clara sobre qué hacer en cada etapa del trabajo. Desde la planificación inicial, la evaluación de riesgos, la aplicación de procedimientos específicos, hasta la redacción del informe final. Pensemos, por ejemplo, en una auditoría de inventarios. Las NIAS nos dirán qué pruebas son apropiadas para verificar su existencia, cómo documentar el muestreo aplicado y qué revelaciones deben estar incluidas en los estados financieros para ser considerados adecuados. En resumen, las NIAS no son simples reglas técnicas. Representan un compromiso con la excelencia profesional, con la transparencia y con la confianza que los auditores brindan a las organizaciones y a la sociedad. Conocerlas, aplicarlas y respetarlas nos permite garantizar que nuestro trabajo no solo cumpla con estándares internacionales, sino que además aporte verdadero valor en la toma de decisiones empresariales y en el fortalecimiento de la confianza pública. Cuando hablamos de control interno en auditoría, inevitablemente llegamos al marco COSO, considerado uno de los referentes más importantes a nivel internacional. COSO, que significa Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, nos ofrece un modelo estructurado para entender cómo las organizaciones deben gestionar sus riesgos y establecer controles que aseguren el cumplimiento de sus objetivos. El marco COSO se compone de 5 elementos clave: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y la supervisión o monitoreo.
Cada uno de estos componentes es esencial y juntos forman un sistema integral. Por ejemplo, el ambiente de control está relacionado con la cultura ética de la organización, con el tono que establece la alta dirección y con el compromiso hacia la transparencia. Si una empresa carece de valores claros o la gerencia no da el ejemplo, los demás controles se vuelven frágiles. Luego tenemos la evaluación de riesgos, que consiste en identificar aquellos factores internos y externos que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos. Un caso práctico sería una institución financiera que evalúa el riesgo de fraude en sus transacciones digitales. Con base en esa evaluación, puede diseñar controles como autenticación de doble factor o monitoreo de operaciones sospechosas. Las actividades de control son los procedimientos concretos que se implementan para mitigar riesgos. Pensemos en una empresa comercial. Un control puede ser la segregación de funciones en el área de tesorería, de manera que la persona que aprueba un pago no sea la misma que lo ejecuta. Esto reduce significativamente el riesgo de fraudes o errores. La información y comunicación son fundamentales, porque de nada sirve tener controles efectivos si la información no fluye de manera adecuada dentro de la organización. Un auditor debe verificar que los canales de comunicación sean claros, oportunos y accesibles, tanto para la gerencia como para los colaboradores que operan los procesos. Finalmente, la supervisión o monitoreo garantiza que los controles se mantengan vigentes y efectivos con el paso del tiempo. Aquí podemos pensar en auditorías internas periódicas o revisiones de cumplimiento que aseguran que los controles no se queden en el papel, sino que funcionen en la práctica. En el contexto costarricense, la aplicación de COSO ha tomado fuerza en instituciones públicas y privadas, ya que permite alinear el control interno con la gestión de riesgos, lo cual es vital en un entorno económico y social cada vez más complejo. Para el auditor, conocer y aplicar este marco significa evaluar no solo si existen controles, sino también si estos son adecuados, suficientes y eficaces frente a los riesgos que enfrenta la organización. En conclusión, COSO no es simplemente una teoría o un modelo, sino una herramienta práctica que fortalece la gestión organizacional y le brinda al auditor un marco de referencia sólido para emitir juicios objetivos sobre la calidad del control interno. Comprenderlo y aplicarlo en casos reales es fundamental para agregar valor a la auditoría y para asegurar la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. En auditoría, hablar de ética profesional no es un tema accesorio, sino un eje central que determina la credibilidad y el valor del trabajo del auditor. Sin ética, la auditoría pierde su razón de ser, porque la confianza que depositan las organizaciones, los inversionistas y la sociedad en general depende de que el auditor actúe con integridad, independencia y profesionalismo en todo momento. Uno de los referentes más importantes en este ámbito es el Código de Ética de la IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Este código establece principios fundamentales que deben guiar la conducta de cualquier auditor en cualquier parte del mundo. Entre estos principios se encuentran la integridad, que implica decir la verdad y actuar con honestidad. La objetividad, que obliga a dejar de lado prejuicios, intereses personales o presiones externas. La confidencialidad, que exige manejar de manera responsable la información obtenida durante la auditoría. Y la competencia profesional y el debido cuidado, que significa mantener un nivel adecuado de conocimiento técnico y actualizarse constantemente. Pensemos en un ejemplo práctico. Si un auditor descubre un hallazgo que afecta negativamente a la gerencia de la empresa, pero recibe presiones para no incluirlo en el informe, aquí la ética es la que marca la diferencia. El auditor ético no cede a esas presiones porque su compromiso no es con una persona en particular, sino con la verdad, la organización en su conjunto y los usuarios de la información. Otro caso frecuente está relacionado con la confidencialidad. Imaginemos que durante una auditoría se accede a información sensible, como estrategias comerciales, listas de clientes o detalles financieros delicados. El auditor no puede utilizar esa información para su beneficio personal ni divulgarla a terceros, porque estaría violando la confianza depositada en él y comprometiendo la reputación de su profesión. En el contexto costarricense, donde las empresas y las instituciones buscan cada vez más alinearse con estándares internacionales, la aplicación de estos principios éticos es fundamental para generar confianza, tanto en el ámbito local como en el internacional.
Recordemos que la auditoría no solo evalúa procesos, sino que también envía un mensaje de transparencia al mercado y a la sociedad. En resumen, los estándares de ética profesional son la brújula que guía la práctica de la auditoría. Sin ellos, la objetividad y la credibilidad del informe se ven comprometidas. Para el auditor, vivir estos principios en cada decisión y en cada acción no es una opción. Es una obligación que dignifica la profesión y asegura que la auditoría cumpla su verdadero propósito: fortalecer la transparencia, la confianza y la buena gestión en las organizaciones. En el contexto de la auditoría en Costa Rica, no podemos limitarnos únicamente a los estándares internacionales como las NIAS o el marco COSO. Es fundamental comprender también el marco legal nacional, ya que éste establece las reglas específicas bajo las cuales se desarrolla la auditoría en nuestro país. Uno de los actores más relevantes en este campo es la Contraloría General de la República, que ejerce un rol de supervisión y fiscalización sobre el uso de los fondos públicos. La Contraloría emite normas, lineamientos y directrices que deben cumplir las entidades públicas y que los auditores deben conocer para garantizar que su trabajo esté alineado con las exigencias regulatorias locales. Por ejemplo, en instituciones estatales o municipalidades, las auditorías no solo revisan la eficiencia operativa, sino también la legalidad del uso de los recursos públicos, porque cada colón debe estar respaldado por normativa y justificación. En el ámbito privado, los auditores se rigen principalmente por las leyes mercantiles, tributarias y financieras. Pensemos en la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Impuestos sobre la Renta o la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, que regula bancos y financieras. Cada una de estas áreas exige al auditor un conocimiento profundo para poder evaluar no solo la razonabilidad de los estados financieros, sino también el cumplimiento legal que respalda esas cifras. Un ejemplo práctico sería el caso de una empresa costarricense que importa y distribuye medicamentos. El auditor, además de verificar los controles financieros, debe asegurarse de que la compañía cumple con las regulaciones del Ministerio de Salud, con permisos de importación y con las disposiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con cargas sociales. Si se detecta un incumplimiento, esto debe reflejarse en los hallazgos, porque representa un riesgo legal y reputacional para la organización. Es importante destacar que el marco legal costarricense también incorpora normas de supervisión sectorial, como las emitidas por la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, o la Superintendencia de Seguros, SUGESE. Esto significa que, dependiendo del sector en el que opere la empresa auditada, el auditor debe estar preparado para aplicar normativas específicas que pueden tener un alto grado de complejidad técnica. En conclusión, el marco legal costarricense funciona como una capa adicional de responsabilidad para el auditor. No basta con cumplir con los estándares internacionales. Es necesario también asegurarse de que la organización auditada actúa conforme a las leyes y regulaciones locales. Este enfoque integral fortalece la transparencia, protege los recursos tanto públicos como privados y refuerza la confianza de la sociedad en el trabajo del auditor. En este punto del módulo, es momento de hablar sobre uno de los aspectos más sensibles y a la vez más importantes en el ejercicio de la auditoría: la responsabilidad profesional y legal del auditor. El auditor no es simplemente un observador externo que revisa documentos y procesos. Su labor conlleva un nivel de responsabilidad muy alto, ya que sus informes pueden influir directamente en decisiones empresariales, inversiones, políticas públicas y, en general, en la confianza que los distintos grupos de interés depositan en una organización. En el plano profesional, la responsabilidad del auditor se centra en actuar siempre con independencia, objetividad y apego a los principios éticos que ya hemos discutido. Cada hallazgo, cada conclusión y cada recomendación deben estar fundamentados en evidencia suficiente, pertinente y verificable. Si un auditor emite un juicio apresurado, sin el debido sustento técnico, está comprometiendo no solo la calidad de su trabajo, sino también su credibilidad profesional. En el plano legal, la responsabilidad es aún mayor. En Costa Rica, como en muchos otros países, los auditores pueden enfrentar sanciones si se demuestra negligencia, encubrimiento o incluso complicidad con prácticas fraudulentas.
Pensemos, por ejemplo, en un auditor que omite reportar irregularidades significativas en los estados financieros de una empresa cotizada en bolsa. Esta omisión podría afectar a inversionistas, empleados y al mercado en general y derivar en consecuencias legales graves como sanciones económicas o incluso responsabilidad penal. Existen también ejemplos más cotidianos pero igualmente relevantes. Supongamos que en una auditoría interna se detecta un incumplimiento a las normas laborales en el cálculo de planillas. Si el auditor no comunica este hallazgo de manera adecuada y la empresa enfrenta luego una inspección del Ministerio de Trabajo, el auditor podría ser señalado por no haber alertado oportunamente sobre el riesgo. Otro aspecto clave es la responsabilidad frente a los entes reguladores. Por ejemplo, un auditor que trabaja con entidades financieras debe responder ante la SUGEF en caso de incumplimientos graves. De igual forma, los auditores del sector público tienen responsabilidades directas frente a la Contraloría General de la República, que puede sancionarlos si incumplen con sus deberes profesionales. En definitiva, la responsabilidad profesional y legal del auditor es un recordatorio constante de que nuestra labor no se limita a la parte técnica. Cada informe que elaboramos, cada recomendación que emitimos, tiene un impacto real en la organización y en la sociedad. Por eso, el auditor debe ejercer su función con un equilibrio entre rigor técnico, ética profesional y un profundo respeto por el marco legal vigente. Solo de esta manera se logra preservar la confianza y el valor que la auditoría aporta a las organizaciones. Hemos llegado al cierre de este módulo sobre normativas y estándares internacionales en auditoría. Y es un buen momento para detenernos a reflexionar sobre la importancia de todo lo que hemos revisado. A lo largo de estas sesiones hemos visto cómo las normativas internacionales, como las NIAS, las NICS-P y el marco COSO, se convierten en guías indispensables para estandarizar la labor de auditoría a nivel global, asegurando que el trabajo se realice con calidad, transparencia y consistencia. También revisamos los estándares de ética profesional, que nos recuerdan que la técnica no es suficiente si no va acompañada de integridad, independencia y responsabilidad. En paralelo, abordamos el marco legal costarricense, que no puede verse como un elemento secundario, sino como la base que nos permite adaptar estas normas internacionales a nuestra realidad local. Entendimos el rol de la Contraloría General de la República, de las superintendencias sectoriales y de las leyes que inciden directamente en cómo se ejecuta la auditoría, tanto en el sector público como en el privado. Finalmente, reflexionamos sobre la responsabilidad profesional y legal del auditor, un tema que nos recuerda que nuestra labor no se limita a revisar documentos o emitir informes, sino que conlleva un compromiso profundo con la verdad, la transparencia y la confianza de todos los actores que dependen de nuestro trabajo. La auditoría tiene un impacto directo en la sociedad, porque protege los recursos, previene fraudes y asegura la eficiencia en el uso de los bienes y servicios. Podemos concluir entonces que las normativas, tanto internacionales como locales, no son simples requisitos burocráticos. Son, más bien, el marco que garantiza que la auditoría se convierta en una herramienta de valor, capaz de generar confianza y credibilidad en un mundo donde la transparencia es cada vez más demandada. Con esta base sólida que hemos construido, estamos listos para avanzar hacia el siguiente módulo, donde nos enfocaremos en un aspecto clave: cómo llevar todos estos lineamientos a la práctica a través de la elaboración de informes de auditoría. En esa fase veremos cómo plasmar nuestros hallazgos de manera clara, objetiva y profesional, de forma que realmente aporten al proceso de toma de decisiones dentro de las organizaciones. Así que los invito a quedarse con esta idea central. La auditoría no solo evalúa, sino que construye confianza. Y esa confianza se sustenta en el cumplimiento riguroso de normativas, en la ética profesional y en el respeto al marco legal. Esa será siempre la esencia de nuestro trabajo como auditores,